Me gustaría que abrieseis vuestras Biblias por Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a estar viendo los primeros 11 versículos en esta mañana. Y el título que podríamos dar a este sermón es El ejemplo de Cristo en la unidad. Y fijaros, existe belleza en la coordinación. ¿Recordáis esos bancos de pájaros que van volando, los estorninos de miles y miles, y cómo son capaces de moverse con una sola unidad, sin que aparentemente se choquen entre ellos, sin que ninguno se caiga? ¿Veis o habéis visto en algunas ocasiones también, en algún programa en televisión, esos bancos de peces enormes, que también se mueven como si fuesen una sola nube, que pasa el tiburón por el medio o cualquier otro depredador, y no son capaces tampoco de hacerles ningún daño? Todo lo contrario a Simón. Y os tengo que presentar a Simón. Simón fue un compañero de EGB, cuando antes había EGB. Yo estaba en las clases de la A, porque antes se dividía por apellido, Corral, en la A, y Simón estaba en el B. Simón es la persona más descoordinada que he conocido en mi vida. Sería todo lo contrario de esta belleza de la unidad, de esta belleza del movimiento, de estas personas que son capaces de, con la armonía de su cuerpo, mostrar esta coordinación. Simón era absolutamente todo lo contrario. De hecho, era tan descoordinado que en los recreos, cuando jugábamos a fútbol y dividíamos entre dos capitanes los dos equipos, siempre en el sorteo era ver quién ganaba para poder contar con Simón en su equipo. ¿Por qué? Porque si lo tenías en tu equipo, no te iba a dar patadas, tantas por lo menos, como al equipo contrario. Este era el nivel de su descoordinación. Y además, pobrecito mío, llevaba botas ortopédicas, con lo cual cuando te daba una patada, dolía. Este era Simón. Simón era muy descoordinado, pero por eso preferías tenerlo en tu equipo que en el equipo contrario. Existe belleza en la unidad, existe belleza en la coordinación, existe belleza cuando existe esta armonía. Ahora, la unidad, la coordinación, incluso también trae seguridad. Trae seguridad para los bancos de peces, trae seguridad también para los estorninos cuando están volando, y también trae seguridad a la iglesia porque es el antídoto contra una iglesia descoordinada. Pero fijaros, la unidad es exclusiva. La unidad es exclusiva, no es inclusiva. No es unidad a todo precio, no es unidad basada en todo, no es el todo vale, sino que la unidad es exclusiva. Y hoy Pablo, precisamente en esta sección de Filipenses, presenta a Cristo como la base de la unidad y, en segundo lugar, como el ejemplo perfecto. La base de la unidad y el ejemplo perfecto, con el objetivo de que conozcas a Cristo y sigas su ejemplo. Lo vamos a ver realmente en dos puntos bastante sencillos. El primero es el origen de la unidad. El origen de la unidad. Y este es Cristo. Cristo es el origen de la unidad. Versículos del 1 al 4. Y aquí es donde vamos a estar la gran mayoría del tiempo. Y después terminaremos en los versículos del 5 al 11, donde simplemente vamos a hacer una vista más general para ver ese ejemplo perfecto de la unidad. Versículos del 5 al 11. Así que vamos a ver el origen de la unidad, versículos del 1 al 4, el ejemplo perfecto de la unidad, versículos del 5 al 11. ¿Quieres que tu iglesia sea un ejemplo de unidad? ¿Quieres que tu iglesia sea una iglesia segura? ¿O quieres una iglesia tipo Simón? Por eso nos vamos a centrar en este texto, para que vengas a Cristo y sigas el ejemplo de Cristo. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, comenzando en el versículo 27, para coger un poquito del contexto, y luego leeremos hasta el versículo 11 del capítulo 2. Capítulo 1, versículo 27, dice así la palabra del Señor, y fijaros, este versículo es la tesis de la carta de Filipenses,
dice así: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y fijaros, firmeza, lucha, pero también en un mismo espíritu y de incluso también unánimes. Así que la unidad ya está permeando toda la carta a los Filipenses. Versículo 28. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios, la salvación de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Y aquí comienza nuestro texto, versículo 1, capítulo 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor bendiga su palabra. Fijaros, Pablo es el autor de esta carta, no hay duda de ellos. Podéis ir a los mapas y encontrar dónde está Filipos, pero veréis que está en Macedonia, lo que hoy se conoce como el norte realmente de la Grecia actual. Así que es importante porque fue la primera iglesia que se constituyó establecida en suelo europeo durante el segundo viaje misionero de Pablo que encontramos en Hechos capítulo 16. Además, esta es una carta también importante por el momento en el que Pablo la está escribiendo. Recordáis que forma parte de lo que se conoce como las cartas de la cárcel o las cartas de la prisión. Porque realmente Pablo estaba preso en Roma, como vemos a partir de Hechos 26 en adelante, pero estaba preso para poder apelar al César. De esta prisión saldría la segunda vez que está en prisión, cuando escribe la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, es ya horas, meses, semanas antes de su muerte. El propio Filipenses 2, capítulo 2, un poquito más adelante, versículos 23 y 24, vemos que fue liberado. Así que realmente estaba en una especie, digamos, de arresto domiciliario. Estaba en una casa donde estaba 24 horas encadenado a cuatro soldados romanos distintos, pero no podía salir, ahora podía recibir visitas. Las otras epístolas que además escribe son Filemón, Efesios y también Colosenses. Pero fijaros, Efesios, Colosenses y Filipenses son o tienen la misma idea en común. Están exaltando a Cristo, mirando a Cristo como si fuese un diamante y cada uno le da una vuelta, le da un giro y entonces vemos un brillo diferente de Cristo. Por eso en Efesios podemos observar nuestra posición en Cristo. Colosenses la superioridad de Cristo y en Filipenses el gozo en Cristo. Ahora, ¿por qué les escribe? Realmente la iglesia
y establecerla firme, como hemos visto en el capítulo 1, versículo 27, y esta palabra firme tiene que ver, y es la palabra que se utilizaba, por ejemplo, con los soldados romanos, cuando afirmaban sus pies bien clavados en el suelo para resistir el ataque del enemigo. Quiere solidificar, quiere edificar esta casa firmemente, esta iglesia, para que sobreviva a la oposición y a los ataques de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, y por otro lado dar las gracias por la ofrenda recibida mientras él estaba precisamente en Roma. Así que estas son dos ideas importantes: unidad y vivir en gozo a pesar de las circunstancias. Pero vamos a centrarnos más en la unidad. ¿Quieres que tu iglesia sea un ejemplo de unidad? ¿Quieres que sea una iglesia segura o quieres que sea una iglesia tipo Simón? Vamos a estar viendo el origen de esta unidad en los versículos del 1 al 4. Y fijaros, comienza diciendo, por tanto. Y este por tanto lo que nos hace es apuntar a lo que Pablo ya les ha estado escribiendo específicamente desde el versículo 27 en adelante, como hemos estado leyendo. Por eso comienza diciéndoles de esta manera, por tanto, es decir, estad firmes en Cristo porque vais a ser atacados en unidad, pero teniendo esto en cuenta, fijaros, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de Cristo, si hay algún afecto o compasión. Y ya Pablo está comenzando poniendo delante de ellos cuál es el origen de la unidad. ¿Cuál es el origen de la unidad? Si hay algún estímulo, ¿dónde? En Cristo. En Cristo. Y aquí está el origen de la unidad. Fijaros, no les está diciendo, puede que haya unidad en Cristo. Hay una posibilidad, aunque sea remota, de que exista unidad en Cristo. No es una frase condicional de puede que haya unidad o puede que no haya unidad, sino que está afirmando, puesto que existe esta unidad, puesto que esta unidad es real, puesto que Cristo es el origen de la unidad. Y aquí es donde Pablo está afirmándolo sin duda, porque sin Cristo la vida no tendría sentido. Sin Cristo no habría unidad. Sin Cristo nada tendría importancia. Sin Cristo nada tendría relevancia. Sin Cristo no habría nada. En otras palabras, fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo no hay unidad. Fuera de Cristo serías ese pez que va suelto, fácil para ser atacado por el depredador. Serías ese estornino que ha salido de la nube y que está desprotegido. Serías esa rama del fuego que ha salido del fuego y que se va a acabar apagando porque no está unida a las demás. Fuera de Cristo, que es el origen de la unidad, estás en peligro. Por eso Pablo les habla de esta palabra, de este estímulo. Y lo que le está mencionando es la exhortación. Y cuando estamos hablando de exhortación, la idea siempre es hablar cerca de. En ocasiones pensamos en exhortación como esa persona que te pone el dedo en la cara. Pero esa no es la idea es caminar al lado de. Es como cuando hablas con un amigo tuyo y le pones la mano por encima del hombro y estás hablando con él, le estás abriendo tu corazón, buscando la realidad que cambie en su vida o intentando ser de ayuda a esta persona. Esto realmente es la exhortación. Y la exhortación en este caso que Pablo le está dando desde el fondo de su alma con todo su amor es recordar que Cristo es la fuente, que Cristo es el origen también de la unidad. Por eso les exhorta y también nos exhorta a nosotros mismos, a ti, me exhorta también a mí, porque te ama en Cristo, si es que realmente estás en Cristo, y porque quiere Pablo que busques la unidad única y exclusivamente en Cristo. Porque Cristo es el estímulo de la unidad y Cristo es el origen de la unidad. Por eso sigue diciendo este consuelo de amor, y el amor es una de las características del Hijo de Dios. ¿Recordáis? Habéis estado estudiando la primera carta de Juan, con lo cual recordáis que una de las características del verdadero Hijo de Dios es el amor que tiene en primer lugar a Dios, a Cristo y especialmente a los hermanos. Es un amor que desciende verticalmente y es un amor que se extiende horizontalmente. Por eso, a modo de pregunta, podríamos comenzar también a responder algunas preguntas. ¿Te esfuerzas en amar?
estás haciendo por amar? ¿Saben los demás que les estás amando? ¿Se sienten los que están alrededor tuyo amados por ti? ¿Estás amando a todos o solo a tus amigos? Porque no puedes amar si no amas a Cristo, porque Cristo es el origen del amor y Cristo es el origen de la unidad. Pero hay más, además existe la comunión en Cristo. La comunión en Cristo. Y no es simplemente saber quién es el Espíritu, o esta comunión con el Espíritu, perdón, no es simplemente saber quién es, sino que va mucho más allá. Está hablando Pablo de tener una relación íntima, es de vivir controlado por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículos 18 en adelante. Este ser lleno del Espíritu Santo es ser impulsado por el Espíritu Santo, ser movido por el Espíritu Santo. Que la palabra de Cristo penetre en tu vida y que entonces veas todo a través de la lente de la palabra del Señor. Que cada paso que des sea movido en el Espíritu, centrado en el Espíritu, acorde a lo que la palabra de Dios dice. Porque si no estás en Cristo, no hay unidad. Por eso Pablo también habla de este afecto y de esta compasión. Y realmente son palabras muy similares. Les está recordando que este amor es un amor que surge de lo más profundo del ser. La compasión es además esa gracia. Por eso amar desde lo más profundo de no está firmemente cimentado en la palabra de Dios. Es imposible. No va a surgir. Será un sucedáneo, pero no la realidad. Y Cristo es el origen de esta unidad. Cristo es el origen de este amor. Y esto es algo que los que no están en Cristo no pueden comprender. Y seguro que tenéis miles de ejemplos. Yo os voy a poner uno. Hace unos años, bueno, ya casi unas décadas, estuvimos de vacaciones, solo teníamos 2 niños, en Zarauz, que está al lado de San Sebastián, en la playa, y estuvimos en casa de unos hermanos y unos amigos nuestros con los que nos habíamos ido muchas veces de vacaciones. Les dijimos que viniesen a pasar unos días con nosotros y nos preguntaron, ¿pero dónde? ¿Vamos a un hotel o vamos a un sitio que vamos a alquilar? Digo, no, mira, tengo unos amigos, unos amados hermanos que nos han dejado su casa. ¿Pero a qué te refieres con casa? ¿Tienen un apartamento en la playa? No, no, es su casa. ¿Pero quieres decir que está ahí toda su ropa, todas sus cosas, todo? Digo, sí. ¿Pero cómo puede ser eso posible? Si no es familia tuya. Esto es algo que el mundo no puede comprender. Esta realidad de este amor que surge cimentado, anclado en Cristo y que se expande a los demás hermanos. Por eso sin Cristo no hay origen y sin Cristo no hay unidad. Y esto es lo que Pablo está explicando desde este versículo 1. Pero fijaros, en el versículo 2 sigue, porque además hay mucho más. Dice, haced completo mi gozo, sintiendo un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Haced completo mi gozo. Y esto no es una sugerencia, esto es lo que Pablo les está exhortando a hacer. Este es el imperativo que encontramos. Esta es la orden que Pablo está dando, en este caso, a la iglesia. Haced completo. Tiene la idea de cuando llenas un vaso con agua y lo llenas exactamente hasta la medida donde una gota más y rebosa. No es llénalo 3/4, no es llénalo hasta un 90%, no es llénalo hasta el 99%, es lleno completamente hasta arriba. Y esto implica llegar hasta el fin de un asunto, no quedarse a medias, sino llegar a la meta y cruzar la meta. Esta es la idea. Haced completo mi gozo. Cumplid estas realidades de una manera concreta. Y esto no es un mandamiento para la eternidad. Este no es un mandamiento para cuando la iglesia tenga 80 personas. Este no es un mandamiento para cuando haya miles de personas congregadas aquí. Este no es un mandamiento para cuando cumplas 60 años, 50 años, 40 años, 30 años, 20, lo que sea que vayas a cumplir. Este es un mandamiento para ahora. No hay un tiempo establecido de cuándo se tiene que cumplir. Sí, ahora. No en 5 años, no en 15 años, no en 20 años. Por eso es un mandamiento para ahora. ¿Y cómo puedes llegar a cumplir este mandamiento? Fijaros cómo lo explica Pablo. ¿Cómo puedes llenar el gozo de Pablo hasta el máximo?
Hay un mandamiento doble, y este es muy como Pablo lo hace, y hay un mandamiento negativo. Fijaros, hay un haz y haz un no hagas. Y eso es lo que vemos en el versículo 2. Fijaros, ¿cuántas veces se ha repetido la palabra mismo en el versículo 2? ¿Cuántas veces se ha repetido la palabra mismo? Así que es un nuevo llamado a la unidad que antes te ha recordado en el versículo 1 que está en Cristo. Pero ¿cómo llegas a esta unidad que solo puede darte Cristo? De una manera práctica, Pablo lo explica en los versículos 3 y en los versículos 4. Hay dos pasos que tienes que dar para llegar a esta unidad. El primer paso tiene que ver con la humildad y el segundo tiene que ver con el servicio. Versículo 3 y versículo 4. Humildad y servicio. Por eso, fijaros, comienza con esta idea en el versículo 2. Haced completo mi gozo. Esta es la orden. ¿Cómo? Por medio de un mismo sentir, por medio de un mismo amor, de un mismo espíritu, de un mismo propósito. Y ahora, ¿qué es lo que no tenéis que hacer? No tenéis que hacerlo por egoísmo o por vanagloria, sino que aquí están las dos herramientas, versículo 3, versículo 4, con humildad, con una actitud humilde y con un servicio, sino más bien buscando el interés de los demás. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Fijaros, Pablo está escribiendo con el contraste más grande que puede hacer en el idioma en el que escribe, porque está uniendo incluso dos palabras para expresar y para hacer esta contraposición. Por eso hemos visto en el versículo 2, ¿qué palabra se repite? Mínimo 3 veces. Mismo, mismo, mismo. ¿Cómo se logra esta unidad? Y fijaros, tenemos muchos ejemplos de unidad a lo largo de la historia. ¿Recordáis? El ejército romano tenía multitud de formaciones para el propio ejército, bien para atacar de una manera, bien para defenderse. Seguro que recordáis la formación de Tortuga, cuando todos se ponían hombro a hombro con el de delante, levantaban los escudos y formaban un cuadrado perfecto, impenetrable. Cuando iban a ser atacados, ya sea por jabalinas, por flechas o por cualquier cosa, se ponían hombro con hombro, uno con el otro, a corta distancia de los demás, escudo arriba o escudo lateral, y estaban realmente protegidos como una tortuga. Este es uno de los beneficios también de la unidad, porque sin Cristo no hay unidad, sin espíritu no hay unidad, y sin trabajo tampoco hay unidad. De ahí esos dos pasos que también tenemos que dar para lograr la unidad. Y estos 4 pasos los ha marcado Pablo con esta palabra, este mismo, un mismo sentir, es tener la misma mente, compartir los objetivos, tener una meta común. Otro ejemplo de unidad, habéis visto probablemente en las Olimpiadas a Usain Bolt. ¿Cómo puede ser que el hombre más rápido del mundo mida prácticamente 2 metros? Cuando lo normal es que un hombre tan alto sea descoordinado y sin embargo lo ves correr y es una coordinación bella y perfecta. Esta es la misma idea. Aunque seamos muchos, aunque seamos grandes, aunque haya diferencias de edades, diferencia de cualquier otra cosa, vamos con una meta en común. Corremos hacia el final de la meta y tenemos esa meta común en la que vamos caminando todos. No solo tenemos ese mismo sentir, sino que además tenemos el mismo amor. El amor que encontramos también aquí es el pegamento, es el medio, es la autopista en la cual tenemos que caminar, este mismo amor. Ese es el motivo, recordáis, por el cual la primera carta de Corintios, el capítulo 13, el capítulo del amor, está entre el 12 y el 14. ¿Cómo puedes utilizar los dones en medio de la iglesia? Única y exclusivamente por medio del amor. Si no amas a tus hermanos, no vas a poder utilizar tus dones para crear esa unidad, para alcanzar esa misma meta y hacerlo de una manera coordinada. Por eso, en tercer lugar, vamos a estar unidos también por un mismo espíritu, y es que si no es el espíritu el que está trabajando en cada uno de nosotros, vamos a crear una unidad artificial, y esa unidad artificial con el primer golpe se caerá. Es como cuando creas un castillo de naipes. Si le das un golpe a la base, el castillo se viene abajo. Fundados en Cristo, unidos en Cristo, con esta meta en Cristo, trabajando en esa misma dirección, vamos a estar fuertes, coordinados y anclados en Cristo, y esto nos dará un mismo propósito, es decir, compartimos un mismo plan, compartimos una misma meta. ¿Cuáles son los enemigos de esta unidad? Lo veíamos en el versículo 3.
nada hagáis, y este es otra vez otro imperativo pero negativo, y nos dice por egoísmo o por vanagloria. Ese es el enemigo. Y ahora después, siguiendo el ejemplo de Pablo, nos va a dar las dos herramientas que hemos visto, ¿recordáis? La humildad y realmente la obediencia, la humildad y la obediencia, o el servicio en este caso. Fijaros, huye del egoísmo. Nada hagáis por egoísmo. ¿Quieres acabar con la unidad? ¿Quieres reventar la iglesia? ¿Quieres que todo salte por los aires? Es muy sencillo. Mírate al ombligo. Mírate al ombligo. El egoísmo lo que hace es decirte que yo soy el primero. El egoísmo lo que hace es decirte que yo soy más importante que los demás. Que los demás trabajen para mí. No yo para ellos, sino ellos para mí. El egoísmo te dice que te ames a ti mismo por encima de los demás. Eres tan importante que los demás tienen que amarte a ti, no tú amar a los demás. Ellos te tienen que amar a ti. El egoísmo también te dice que nadie te controla. Olvídate del espíritu. ¿Qué es eso de estar controlado por el espíritu? ¿Quién ha visto el espíritu? El espíritu no existe. Tú eres el rey de tu vida. Tú eres el que está a cargo. Tú eres el dueño de tu vida. Y literalmente a ti no te manda ni Dios, ni su palabra, ni ningún otro de estos que tenemos aquí que dicen que son mis hermanos en la iglesia. A mí no me manda nadie. El egoísmo te dice que la meta, que el propósito, que el fin eres tú. Sentirte bien. Que estén a bien contigo. Que te quieran, que te amen, que te consideren, que te sirvan. Por eso el egoísmo destruye la unidad. Y la vanagloria es la gasolina que alimenta precisamente el egoísmo. La vanagloria es solo nombrada aquí en todo el Nuevo Testamento y significa esta gloria vacía, y esto es un contrasentido. Así que el egoísmo y la vanagloria destruyen la unidad, pero Pablo lo contrarresta no solo construyendo la unidad en Cristo, sino además con dos herramientas con las cuales tienes que trabajar, y la primera de ellas es la humildad. Fijaros, versículo 3. Y si os fijáis además también, cada una de estas dos herramientas están marcadas por la misma palabra delante, sino. Fijaros, sino que con actitud humilde, segunda parte del versículo 3, cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo. Fijaros, la actitud humilde consiste en dar prioridad al otro sobre ti mismo. Ahora, si esto lo dices fuera de estas cuatro paredes, lo más bonito que te van a llamar es tonto. Es tonto. ¿Por qué? Porque en el trabajo que tienes que hacer, pisa a quien tengas que pisar para lograr tú los mayores objetivos. Pisa a quien tengas que pisar para lograr el ascenso. Pisa a quien tengas que pisar para lograr la subida de categoría. En el colegio es lo mismo. Copia, haz lo que tengas que hacer para realmente sobresalir por encima de los demás. El mundo no entiende la humildad como un medio de unidad, sino como un defecto, como una tara. Sin embargo, buscar la unidad de Cristo por medio de la humildad te hará utilizar además también la segunda herramienta. Y esta segunda herramienta es el servicio. Fijaros, versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino, otra vez la palabra clave, más bien los intereses de los demás. Los intereses de los demás. Así que busca la unidad de Cristo por medio del servicio. Y el siervo no busca los intereses propios, sino los intereses de su Señor. Y así se debería actuar también en la iglesia, no mirando a tu propio ombligo, sino buscando suplir las necesidades de los demás. Y la idea aquí es una idea preciosa, es sentarte
y mirar a la iglesia y analizar a la iglesia, pero no con la idea de criticarlos, sino examinar a la iglesia, examinar a cada uno de ellos y conocerlos en profundidad para saber en qué áreas puedo ayudarles, en qué áreas puedo servirles, en qué áreas de su vida puedo ser de bendición para ellos. Tenemos muchos ejemplos. Tienes ejemplos espirituales, puedes ayudarles en su caminar diario, puedes ayudarles dándoles crecimiento espiritual, pero también puedes ayudarles haciéndole la comida un día a la semana. Puedes ayudar y servir también a los hermanos podando árboles, y tenemos ejemplos cercanos de ello. Inspecciona, somete a prueba, escrutina, conoce, entiende a tu hermano. Pasa tiempo con tu hermano para ver qué necesidades tiene tu hermano y así poder suplirlas conforme a esta unidad que el Señor te da. Busca oportunidad para servir a tus hermanos. Busca oportunidad para servir a tus hermanos. Por eso Pablo no va a perder el tiempo y desde el inicio nos ha apuntado a este origen. ¿Quién es este origen? El origen de la unidad es Cristo. Y la unidad la produce Cristo. Por eso tú debes buscar la unidad por medio de estas dos herramientas que son la humildad y el servicio, evitando los enemigos que son el egoísmo y la vanagloria. ¿Quieres que tu iglesia sea una iglesia unida? ¿Quieres que tu iglesia sea una iglesia firme? ¿Quieres que sea una iglesia que está establecida en la palabra de Dios? ¿O quieres una iglesia tipo Simón, totalmente descoordinada? Por eso Pablo nos ha dicho que tenemos que venir a Cristo y en segundo lugar nos dice seguir el ejemplo de Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo, versículos del 5 al 11. Y esta va a ser una parte en la que vamos a estar menos tiempo y vamos a ver simplemente una visión más panorámica. Pero hay una pregunta, ¿por qué Pablo nos da el kit de la cuestión o nos da la respuesta y lo hace simplemente en 4 versículos? ¿Por qué no sigue expandiendo esta idea a lo largo de la carta? Porque tiene espacio, el pergamino no se le va a acabar, no es que esté al final y ya tiene que decir las verdades resumidas en 4 ideas, sino que realmente tiene todavía espacio para seguir. Pero ¿por qué Pablo se para aquí? ¿Por qué no expande la idea y en lugar de seguir con esta idea se para y ahora nos da el ejemplo de Cristo? ¿Por qué lo hace Pablo? ¿Por qué no elabora un poco más en este concepto? Porque la manera de comprender esta unidad basada en Cristo, no hay una manera mejor que hacerlo a través del propio ejemplo, de la propia vida de Cristo. Y eso es lo que nos va a presentar realmente en los versículos del 5 al 11. Y fijaros, según la gran mayoría de los eruditos y de los estudiosos, lo que hace en este caso Pablo es traer una canción que la iglesia conocía. En los versículos del 6 al 11, todo apunta a que esto realmente era un himno que la iglesia cantaba. Por eso es importante, como hemos visto al principio, que como iglesia cantemos himnos, alabemos a nuestro Dios basados en lo que dice la palabra de Dios. Y esa es la misma idea. Fijaros, Pablo ha cogido un himno y se lo ha traído para apuntar, para revelar, para enseñar, para ejemplificar a Cristo realmente en esta vida, como un ejemplo a seguir. Por eso comienza el versículo 5 diciendo: haya en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y fijaros, a ojos del mundo, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo a ojos del mundo? Si preguntamos en Navidad, Cristo es ese bebé regordete que solemos poner en el Belén, como mucho. Cristo es esa representación de un hombre más o menos moreno, con barba, delgado, que vemos en cuadros, que vemos colgado en cruces, o que vemos en brazos de la piedad, cuando entramos en el Vaticano o en otros museos. O puede ser incluso también que Cristo sea simplemente pues un buen hombre, un personaje histórico,
como mucho un profeta, pero nada más. Y hay otros que incluso te pueden decir que Cristo es, o Jesús es, el personaje más tonto de la historia. Vino con un mensaje revolucionario, pero acabó ajusticiado en la cruz, muerto. Con lo cual su mensaje murió con él también en la cruz. No solo lo mataron, sino que peor aún. Si vamos a la palabra del Señor, parece que dice que además se dejó matar, con lo cual ya es todavía más tonto. ¿Qué clase de líder es este Jesús? Por eso Pablo recuerda que la actitud de este tonto, entre comillas, que se dejó matar en la cruz, es la que has de tener. Y Pablo, al igual que en el caso anterior, nos presenta el ejemplo perfecto en Jesús y sigue la misma técnica que ha utilizado anteriormente. En primer lugar, fijaros, nos dice lo que Jesús no hizo. ¿Qué es lo que no hizo Jesús? Fijaros, Jesús era Dios, pero la obediencia se impuso al egoísmo. Jesús no se aferró, no reivindicó sus derechos, no buscó sus derechos legítimos, no pulsó su derecho como Dios, no levantó el comodín de que soy el Hijo de Dios, tampoco se agarró a su gloria propia como Dios. Y si alguien podía buscar su propio bien, ese era Jesús. Y si alguien podía buscar su propia gloria, ese era Jesús. Sin embargo, en lugar de ellos, ¿qué es lo que hizo? Versículo 7. En segundo lugar, vemos lo que sí hizo en el versículo 7. Se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. ¿Qué implica este despojarse? La idea es quitarse. Quitarse. Se vació. Aunque era el Hijo de Dios y por lo tanto Dios mismo en su forma, de manera voluntaria, durante el tiempo que estuvo en la tierra, apagó momentáneamente su poder como Dios. Realmente lo que hizo fue coger la forma humana y vestirse la forma humana por encima de la forma divina. Así que siguió siendo 100% hombre y 100% Dios, pero con su poder vaciado, apagado, muteado o pausado. No hay un ejemplo que podamos dar para entender este vaciado. Lo más similar a lo mejor es como cuando estás viendo una película en la tele y de repente suena el teléfono y entonces le das al botón de mute, al de bajar el volumen, que se apague constantemente y la película sigue, todo sigue ocurriendo, pero a ti no te molesta y puedes estar hablando por teléfono. En cierto modo esto es lo que hizo Jesús, salvando muchísimo las distancias. Siguió siendo quien era, el Hijo de Dios, pero 100% hombre, revestido de hombre en este caso. Pero es importante porque aunque era hombre, 100% Dios, lo que marcó la diferencia es que vivió una vida sin pecado. ¿Recordáis el propio Pablo, capítulo 5 de Corintios, versículos 20 y 21, dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado. Le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia en medio de él. Así que la humillación fue en primer lugar vaciarse, pero la humillación sigue, porque además se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y acabamos de recordar Lucas capítulo 2, versículo 7, y tenemos las Navidades todavía frescas en nuestra memoria. Y vemos este misterio realmente de cómo se hizo humilde y vino en forma de un bebé que llora, en un bebé que tiene hambre, en una persona que camina, en una persona que duerme, en un hombre que posteriormente se cansa, en un hombre que tiene sus propias emociones, llora. Pero un hombre que sabía y conocía lo que había venido. ¿Recordáis Lucas capítulo 9, versículo 51, cuando dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén? Y sabía que a Jerusalén no iba simplemente a ofrecer sacrificios, no iba de visita, no iba a pasar un fin de semana, sino que sabía que su destino, el destino que le esperaba allí era la cruz. Por eso continúa el versículo 8, no simplemente se humilló hasta aquí, sino que además, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si esta humillación de ser Dios y venir a la tierra en la misma forma de un ser creado fuese poca, además vino como un siervo. Y como si el siervo no fuese suficiente, además vino para tomar realmente el lugar, para ocupar el lugar de sus hijos en la cruz. Y de esta manera cargar sobre él, satisfacer la ira justa del Padre sobre los pecadores. Y esto es la humillación, y además de venir y de morir en la cruz, cargando el pecado del pueblo, de su pueblo, de sus hijos, ¿cómo podemos observar la victoria en la muerte? ¿Dónde está aquí la victoria? Si era Dios y se hizo igual a hombre, y no solo hombre, sino además siervo, y si encima murió, y además murió en la cruz, y lo hizo quebrantado y sometido a padecimiento, como nos dice Isaías 53, ¿dónde está la victoria aquí? ¿Cómo puede ser Cristo el modelo y el ejemplo de la unidad? ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué proclamó el Evangelio? ¿Por qué sufrió hasta el final? ¿Por qué fue levantado de los muertos? Y el propósito final es lo que encontramos en los versículos del 9 al 11, que se puede condensar en una sola frase. Dar la gloria al Padre. Fijaros, vamos simplemente a leerlos. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor. ¿Con qué objetivo? ¿Para aumentar el ego de Jesús? ¿Para que Jesús se sienta bien? ¿Para que Jesús se sienta reivindicado? Para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Fijaros, no dice en mi traducción de la Biblia, y creo que en la vuestra tampoco, que todo esto sucedió porque sin ti el cielo sería tan aburrido. Es que como, ¿qué vamos a hacer en el cielo sin Paco? ¿Qué vamos a hacer en el cielo sin Mar? ¿Qué vamos a hacer en el cielo sin Karen? ¿Qué vamos a hacer en el cielo sin Carlos? Sin Olga. Es que va a ser un aburrimiento. Esa no es la verdad. Jesús vino a este mundo en forma de siervo, sufrió en la cruz y fue resucitado para llevar y dar la gloria a Dios Padre en cada uno de sus pasos. Y eso es lo que encontramos en los versículos del 9 al 11. Llegará el momento en el que toda lengua confesará a Jesús como Señor, y lo hará en alabanza o lo hará de rodillas. Y lo hará para la gloria de Dios Padre. Así que Jesús es Señor, y este es el grito de victoria. Jesús es Señor, y este es el grito que se escuchará en todo el universo. Él es Señor en el cielo, Él es Señor en la tierra, y este será el grito que resonará en la eternidad. El humillado al que mataron en la cruz es el Señor. Pero realmente, para que sea tu Señor, en primer lugar debe de ser tu Salvador. Y esta es la pregunta más importante en toda la mañana. ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Has sido salvado por medio de la obra de Cristo en la cruz? Porque si no es así, no vas a poder construir para nada esta unidad en la iglesia de Santiago. Y si estás en Cristo y Dios ha hecho una obra de salvación en ti a través de la persona de Cristo, Dios Padre, no es la unidad para que digan qué bueno soy, qué bueno es Daniel, qué bueno están, qué bueno es cualquiera de nosotros. Ni tan siquiera es para que digan la Iglesia Bíblica en Santiago son los más majos, ya no solo de Santiago, de Galicia, ya no solo de Galicia, de España, del mundo, tampoco. Mira la Iglesia Bíblica de Santiago, mira qué unidad tienen y mira cómo están unidos para dar gloria a Dios el Padre. Por eso, queridos hermanos, buscamos la unidad en Cristo siguiendo el ejemplo perfecto de Cristo. Vamos a terminar en oración.
Padre, gracias por este pasaje en Filipenses capítulo 2. Gracias por esta unidad basada en Cristo y gracias porque además no simplemente es una unidad teórica, sino que es una unidad también que podemos ver práctica en la propia vida de Cristo. Gracias porque Cristo es el origen de la unidad y gracias porque Cristo también es el ejemplo perfecto de la unidad. Gracias porque nos has presentado en esta mañana la vida eficaz centrada en Cristo que busca esta unidad para glorificar a Dios Padre. Pedimos que así sea también, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos en particular y también en la vida de la Iglesia en su conjunto, Padre. Que busquemos caminar juntos, mirando los unos por los otros, cuidando los unos de los otros, amándonos los unos a los otros como Cristo lo hizo para dar gloria a Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén.